Inteligente presenta Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Muy buenas tardes, soy la doctora Araceli Mata Contreras. Les saludo con gusto en una emisión más de su programa Desde su mirada, un espacio de reflexión y conocimiento patrocinado por Psicosalud, Salud Integral para Todos. Agradecemos profundamente a Sinergia Inteligente por brindarnos este valioso espacio para compartir temas que nos invitan a mirar más allá de lo aparente. La violencia no empieza con un golpe. Comienza cuando una mujer pierde la palabra, cuando siente miedo de expresar lo que siente, cuando la culpa se convierte en compañera y cuando la venganza sustituye la libertad. Este programa busca abrir un espacio seguro, sin juicios, donde podamos comprender lo que muchas mujeres viven en silencio, porque próximamente vamos a conmemorar el día 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer. Hemos elegido este tema para hacer conciencia de lo importante que es hablar del tema y además para recordar que no estamos solas. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Celia Palay Infante, quien es psicóloga, maestra en psicoanálisis y profesional comprometida con el acompañamiento clínico y la formación humanista. Doctora, me da muchísimo gusto tenerla en el programa. De verdad que es muy grato que podamos estar este día en este programa tan importante para poder compartir pues información valiosa para todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo está, doctora? Hola, doctora, qué gusto estar con usted en su programa. Es un placer, como siempre, poder acompañarla y un privilegio inmenso que me haya invitado. De igual manera, saludo a todos los que nos escuchan en esta bonita tarde. Gracias por la invitación y sobre todo abordando un tema tan importante a merced del día 25 de noviembre, ¿no? Este día contra la violencia de las mujeres y poder a través de su programa, pues hacer un llamado a que no tenemos que dejarnos, a que todas somos importantes. Muchísimas gracias, doctora. Así es, doctora, por eso es que titulamos nuestro programa Voces que rompen el silencio, porque pues es muy importante abordar la temática. De verdad es un honor recibirla. Gracias por acompañarnos en este tema tan necesario, tan humano y tan urgente, porque aunque ya se han hecho muchas cosas para disminuir la violencia en las mujeres, desafortunadamente aún se siguen viviendo situaciones bastante graves. Vamos a Sí. escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y regresamos para que les pueda hablar un poquito sobre la doctora Celia. Psicosalud informa. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es una fecha que nace del recuerdo y el legado de las hermanas Mirabal, 3 mujeres que desafiaron el silencio, la injusticia y el miedo, y pagaron con su vida este acto de valentía. Ellas representan a millones de mujeres que en distintos momentos de la historia han sido calladas, ignoradas o castigadas por ejercer algo tan básico como la libertad. Y por eso este día, para recordar, para reflexionar y sobre todo para nombrar lo que muchas veces se calla. Ya la violencia no siempre es física.
Puede aparecer como control disfrazado de cariño, como celos normalizados, como comentarios que hieren, como silencios que pesan, como restricciones que limitan. Hablar este día es reconocer que muchas mujeres viven violencia en espacios donde deberían sentirse seguras: su casa, su trabajo, su familia, su relación. Esta fecha representa un llamado colectivo a escuchar, acompañar y creer. A entender que ninguna mujer tiene que vivir con miedo y que cada palabra que se exprese puede convertirse en una luz que rompe la oscuridad del silencio. La doctora Celia Marlene Palay Infante es psicóloga de profesión, es maestra en pedagogía y en psicoterapia analítica, es además maestra en psicoanálisis, es doctora en investigación educativa, es una mujer orgullosa de sus raíces cubanas y del país en el que radica, que es México. La doctora Celia es una mujer sumamente exitosa, apasionada en su profesión y en la labor que día a día realiza con sus alumnos universitarios, porque actualmente ella está trabajando en una escuela normal, en la Escuela Normal Luis Villarreal, del municipio Francisco y Madero, en el estado de Hidalgo. Y bueno, ella se desarrolla en algo que realmente le agrada, le apasiona, el poder compartir tantos y tantos conocimientos que ella posee. Además, se dedica a dar terapia en su consultorio a pacientes que constantemente la están buscando. Cada vez que la doctora Celia nos comparte ideas, transmite grandes conocimientos que sin lugar a dudas reflejan su constante preparación, su dedicación, su inteligencia desmedida, su gran disciplina que la caracteriza como una mujer dedicada y con gran sentido de responsabilidad. Tanto México como Cuba representa el orgullo que le hace sentir el amor hacia dos naciones con sus grandes particularidades. Las tradiciones mexicanas le provocan admiración. La gastronomía mexicana es un deleite que le induce sensaciones exquisitas y el despliegue de colores que caracteriza a nuestro país seduce en su mirada. La doctora Celia inspira, contagia entusiasmo, genera confianza, en resumen, es luz para quienes le rodean, fuerza para el que la impulsa. Es una mujer con gran sabiduría y además una mujer sumamente querida y admirada. De verdad que cada vez que yo platico con ella me transmite mucha emoción, además de grandes conocimientos. A mí el psicoanálisis me apasiona, me encanta esa línea de la psicología y bueno, platicar con ella que es especialista, pues realmente es muy, muy interesante. Doctora Celia, para iniciar ya la plática, quisiera que enfocándonos precisamente al psicoanálisis, usted nos pudiera comentar cómo es que se originan los patrones que llevan a algunas mujeres a tolerar o normalizar la violencia, porque a veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo algún tipo de violencia y qué mandatos familiares o culturales considera que influyen inconscientemente en la elección de parejas violentas. Doctora, muchísimas gracias. Quisiera eh, enfatizar que me siento emocionada con tan bonita presentación que ha hecho. Ha hecho una descripción exacta de lo que siento por México y mi admiración por mi país de origen. Realmente estas dos culturas me han hecho aprender y crecer, convertirme en lo que soy en este momento y simplemente amando a México. Usted bien sabe que esta temporada, este último cuatrimestre del año, es mi favorito, así mismo como lo describe, con colores y sabores. Muchísimas gracias. Y bien, pasando a la pregunta que me hacía sobre el origen de patrones y de mandatos en los roles femeninos. Bueno, pues desde el psicoanálisis se encuentra en la interacción compleja entre la historia familiar, las fantasías parentales, los mandatos culturales y los deseos inconscientes. Eh, He sabido que desde los comienzos el psicoanálisis ha mostrado que los roles femeninos no son biológicos,
sino más bien son roles construidos en el núcleo familiar y en el núcleo social. Cuando una niña nace, por ejemplo, los padres depositan en ella ideales y expectativas. Tienes que ser buena, tienes que ser obediente, tienes que ser cuidadora, tienes que cuidarte, tienes que tener las piernas cruzadas. Y todas estas tendencias se basan en proyecciones inconscientes de lo que desean nosotros como padres y lo que representa esta hija. No sé, les puedo citar un ejemplo. Los juguetes, las frases, las niñas no se enojan, ayuda a mamá en la casa. Los modelos femeninos que también observamos en casa van moldeando un deber ser que tiene que estar sostenido en el tiempo. Estos mandatos que desde niñas nos introyectan se han interiorizado. La madre, por ejemplo, suele enseñar con palabras y con actitudes que la identidad femenina está ligada a la entrega, está ligada a la maternidad, está ligada al sacrificio, está ligada al cuidado de otros. Esto se transmite de generación en generación, generando lo que llamo una matriz relacional, según el cual la mujer existe siempre para el otro. Si el otro no existe, la mujer desaparece. Y esto favorece la inhibición de sus propios deseos y la dificultad para afirmar sus propias necesidades como mujer. Un ejemplo que vemos de manera cotidiana es cuando veíamos a la mamá que le pide a su hija que atienda a sus hermanos varones antes que a sí misma. Tienes que cocinarle, ya alcánzale el vaso con agua, etcétera. Mostrando de esta manera que la prioridad está en el cuidado ajeno antes que en su propio cuidado. Estos patrones se arraigan al inconsciente individual y al inconsciente colectivo, perpetuando la idea de que el rol femenino tiene que ser pasivo, dependiente, reproductor del orden social patriarcal. Bien lo decían autores, no solamente Sigmund Freud, sino también como Juliette Michel. Ellos analizaron cómo la cultura patriarcal utilizaba recursos simbólicos, como por ejemplo la idealización de la maternidad. Todas las que hemos tenido hijos, hijas, sabemos que es una etapa difícil donde hay muchísimas transformaciones en el cuerpo, que nos sale el melasma, que si sudamos más, y el momento del parto, pues ni se diga, cualquiera de las dos modalidades, ¿no? Ya sea cesárea o bien sea parto natural, duele muchísimo. Entonces, cuando uno platica entre mujeres, oye, es que sí duele mucho, oye, es que no es tan bonito como lo pensaba, ¿no? Eso es criticado, es censurado. ¿Cómo vas a decir si mira qué alegría te da el tener a tu hijo o a tu hija en las manos, entre tus brazos, etcétera? Entonces es como una falsa moral, desde mi perspectiva, cuando, cuando nos expresamos y decimos, es que no fue tan bonito parir, duele mucho, creo que no repetiría la experiencia. Y los demás dicen, bueno, pero ya tienes a tu hija en tus manos. ¿Y para cuándo el otro? Cuando todavía ni uno, no se ha recuperado uno del primero y ya se está pensando en el segundo. Pero es precisamente por toda esta idealización de la maternidad y por la asociación del valor femenino a la belleza, al sacrificio, para reforzar, evidentemente, todos estos papeles. Un ejemplo, doctora, un ejemplo clásico es que he visto en consulta. Es una mujer que año tras año, o cada cierto tiempo, escoge parejas que la hacen sentir más pequeña y además dependiente de la relación. Entonces, puede descubrir a través del análisis que, que replica en cada una de estas relaciones la dinámica de obediencia.
la complacencia, perdón, y la sumisión, que esto se estableció desde que estaba con la mamá o con el papá, porque fueron sus primeras patrones de amor. Entonces, no cuestiona los mandatos y se va a perpetuar esta idea de que tiene que ser querida a costa de su libertad. Hago un énfasis aquí bastante importante. Los patrones femeninos tienen sus raíces en la interacción entre la historia familiar, los mandatos culturales y la inscripción inconsciente de lo que es ser mujer. Lo que es ser mujer con la familia como primera institución de transmisión de estos roles, como lo había mencionado, como la cultura, como escenario que va a legitimizar y a reforzar esta postura de la mujer. Eh, Estos mandatos familiares y culturales en ocasiones son muy difíciles de identificar. No damos cuenta de ellos sino hasta que entramos a un análisis y no lo hacemos porque esos trabajan de manera inconsciente. Mm, Recuerdo una paciente que relataba que al crecer, cada vez que intentaba defenderse, se sentía mala hija o egoísta. No podía negarse ante una petición porque su madre le decía que debía sacrificarse por la familia. Entonces te toca a ti porque eres la mayor, como la tita de agua para, como agua para chocolate. De ahí que muchas mujeres llegan a elegir inconscientemente parejas que reproducen este modelo de amor doloroso, repitiendo un ciclo sin notarlo. Hasta mucho tiempo después, se pasan todo el tiempo, lo que diría Freud, recordar, repetir. Y en ese círculo se mantienen sin reelaborar, sin hacer un alto en lo que ellas están haciendo y en lo que están repitiendo a diario. Pues muy interesante, doctora, escucharle. Yo creo que definitivamente a muchas mujeres pues les ha tocado en ocasiones o en muchas ocasiones cargar con historias que en realidad no eligieron, con lealtades familiares, con culpas heredadas, con formas de amar aprendidas, como usted ya lo viene explicando desde la infancia. Yo creo que el hecho de que a la mujer se le va inculcando de que ella es la que se tiene que sacrificar, Ujú. que una buena mujer debe de ser sumisa y obediente, porque todavía se sigue viviendo en muchos contextos, pues ocasiona que la mujer no se da cuenta de cómo es que ella misma va reproduciendo la cultura y eso pues ocasiona que no se corte esa forma de vida que tienen las mujeres y que pues necesitamos cambiar. Fíjese que me hizo recordar cuando las abuelitas nos decían si nosotros queríamos agarrar algo para voltear una tortilla queríamos agarrar algo para tomar una cacerola y nos decían, ¿qué no eres mujer? O sea que las mujeres nos debíamos de quemar. Y Sí. éramos vistas mal si es que nosotros queríamos voltear una tortilla con un volteador o con una pinza. Entonces nos han hecho creer en muchas ocasiones que si nosotros nos sacrificamos y sufrimos, somos las mejores mujeres, las mejores esposas y las mejores mamás. Y esta idealización de la maternidad que nos menciona, pues también es importante que tomemos conciencia sobre las diferentes situaciones que se van presentando, porque me ha tocado en muchas ocasiones escuchar a mujeres mayores que le dicen a alguna mujer joven que va a tener a su hijo, tiene que ser un parto normal porque si no te Sí, duele no lo vas a querer. Y si ese así es. día ya no te duele, entonces no lo quieres, cuando en realidad, pues yo analizaba hace muchos años que escuchábamos a las personas mayores, yo decía, pues yo creo que cuando vamos a querer a un hijo lo vamos a querer por cesárea o por parto normal, no importa, y pues no garantiza el hecho de que alguien tenga un parto normal que realmente quiere a su hijo. Incluso cuando nosotros escuchamos a alguien que dice, ¿cómo no lo voy a querer si es mi hijo o mi hija? Ahí ya entonces empezamos a incluso a cuestionar qué está pasando, porque la sociedad de alguna manera impone que se debe de querer a un hijo
o una hija por el simple hecho de que es su hijo, pero que lo tenga por parto normal. Entonces, bueno, son cosas que hay que cambiar y que tenemos que ocasionar que se vaya dando una educación distinta, no como roles construidos como usted nos menciona, sino generar igualdad de condiciones, porque eso es precisamente lo que contribuye a que haya una violencia contra las mujeres. Doctora, entonces, ¿cuáles serían los primeros indicadores psicológicos de que una relación ya es violenta? A pesar de que no hay golpes, porque en ocasiones creemos que solo si hay golpes es porque ya estoy viviendo violencia. ¿Y por qué la culpa y la vergüenza son emociones tan presentes en mujeres que viven violencia? Porque normalmente cuando alguien vive violencia la oculta, que nadie sepa, porque la vergüenza la siente ella, cuando en realidad vergüenza debería tener la persona El que está otro. viviéndola. Claro, así es. Doctora, es que se ha internalizado la idea de que el sufrimiento y el amor van de la mano. Entonces, cuando aparecen estos indicadores psicológicos e indicadores emocionales, que también vamos a abordarlos, pues no damos cuenta de ello. ¿Por qué? Porque es un mecanismo inconsciente. Entonces, estos indicadores psicológicos nos dan pautas sutiles y no siempre son evidentes, pero impactan fuertemente la subjetividad femenina. Vemos control excesivo, por ejemplo, en una relación de pareja. El agresor siempre busca saber dónde está la mujer, revisa su celular, limita sus amistades y presenta y hace su presencia así en redes sociales. Si diste un like a alguien, ¿por qué lo hiciste o por qué te lo hizo a ti? O por qué te dio el like o por qué comentó tu foto, ¿no? eh, Cuando incluso esta parte de control excesivo, cuando las mujeres dejan hasta de salir con sus amigas porque teme incomodar o enojar a su pareja. Otro de los indicadores es el aislamiento progresivo. Aquí es cuando el marido o la pareja sentimental hace que se aleje de sus familiares, de sus amigos, y la mujer siente que no tiene a quién contarle sus penas, sus situaciones, y cada día se va alejando más y más de los demás, pero va aumentando más y más la dependencia emocional para con su pareja sexual o su esposo. Hay otro aspecto que lo vemos con mucha frecuencia y es la descalificación y el menosprecio. Cuando vemos una pareja en una fiesta y la mujer quiere opinar algo y el hombre le dice, ay, cállate, princesa, que tú no sabes, ¿no? Descalificándola así como socialmente princesa para que vean que yo soy amable contigo, pero cállate, que tú no sabes nada. Aquí vemos cómo el agresor insulta o hace comparaciones humillantes. Nunca haces nada bien, nadie más te va a querer si no soy yo, descalificando y menospreciando lo que hace la pareja. En este caso, pues las consecuencias serían que se va a ver minada la autoestima e incluso se pueden instalar dudas sobre el propio valor personal que tiene la pareja, la mujer en este caso. También hay muchas amenazas en varias parejas. eh, Amenazas en que dice, me voy de la casa y a ver qué vas a hacer sin mí. O si me dejas, me voy a hacer daño. Yo sí puedo ir a la fiesta y tú te quedas en la casa. Y si sales, cuidado, porque estas son las normas o son las reglas que yo he establecido en la casa. Aquí la mujer vive en constante estado de alerta y de miedo, vive en una zozobra. Y posteriormente esto se va a ver en la somatización, se va a ver ya en afectada su, su salud. Otra forma u otro más bien indicador psicológico es la restricción económica. Así como te digo, te doy $2, como dice la canción o la película, y me traes el cambio, ¿no? Entonces, es el control de gastos.
tienes que anotar qué gastaste y si te falta un centavo, pues me lo tienes que justificar. Esto es utilizar el dinero como forma de sometimiento y de dependencia económica. Estamos hablando de mujeres que son amas de casa, por supuesto, que no trabajan y están supeditadas a la economía masculina, a lo que traiga el hombre a la casa. Esto puede generar, además, otro indicador psicológico, que es la culpa y la confusión. Si la mujer no justifica, ay, fue mi culpa que no alcanzó el gasto del mes o de la semana o de la quincena cuando se lo hayan dado, no alcanzó. Y ahora por mi culpa, ahora tenemos que tomar tecito. Oh, es que yo lo provoqué, es que siempre va a estar en esa zozobra y justificando la actitud del agresor. Después de un día tan complicado, después de un día tan complicado de trabajo y de este control excesivo, el aislamiento, de ser descalificada, viene otro. La mujer no tiene ganas, no tiene deseo de estar con su pareja y el hombre quiere que sí. Entonces, la pérdida de deseo, también es una de las manifestaciones o consecuencias de estos indicadores psicológicos. También existe una codependencia. No puedo vivir sin él. Pégame, pero no me dejes. Muchas frases coloquiales que escuchamos, y esto denota, sin lugar a dudas, una extrema ansiedad ante la idea de separarse, de que pueda ser abandonada. Entonces, la mujer entra en una dinámica de dudas constante. Empieza incluso a dudar de sus capacidades, a dudar de sus decisiones y es incapaz de moverse, de tomar algo o de hacer algo sin el permiso o la autorización de la pareja. Esto la vuelve totalmente insegura y temerosa. Esto lo vemos a diario, aunado a estos indicadores psicológicos, doctora, vienen los indicadores emocionales, la vergüenza, la culpa, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la resignación, pues ya ni modo, ya estoy casada, ya qué hago. Entonces, estas eh, indicadores emocionales y psicológicos, pues nos llevan a una ambivalencia afectiva. Se alternan momentos de esperanza y deseo de cambiar la situación con periodos de frustración y tristeza profunda, complicando la toma de decisiones para salir de ese ciclo violento. Porque pongamos un ejemplo típico, clásico. El hombre golpea a la mujer, le da una paliza, aquella de las buenas que la manda al hospital. Y después él se justifica como que, ay, es que yo lo hago porque necesitas que tú te corrijas y que tú hagas las cosas como deben de ser. Entonces la mujer cae nuevamente en este ciclo de violencia, en esta ambivalencia afectiva y justifica y dice, sí, es que yo me lo merecía, porque yo no debí servirle la sopa fría, por ejemplo. Entonces son todos estos indicadores pueden aparecer mucho antes de cualquier agresión física y constituyen señales de alerta que reflejan el funcionamiento inconsciente de la relación y del sufrimiento psíquico femenino en contexto de violencia, solo que la mujer no ha dado cuenta de ello, no ha dado cuenta de ello. Enfatizo, no es necesario que haya golpes para que una relación sea violenta. Por ejemplo, eh, cuando una mujer comienza a sentirse controlada,
Su pareja revisa su celular, le pide explicaciones de por qué se puso la chiquifalda, insiste en saber dónde está todo el tiempo, algunos signos sutiles como que te gusta provocar a los hombres y por eso te piropean en la calle. A mí no me gusta que tú salgas sola y menos con esa ropa provocativa. Estas son señales de alerta que hay que analizar. Puede que sea violencia, pero puede que también no lo sea. Habría que analizar. Entonces, tras toda esta situación, aparece la culpa. Después de este episodio de maltrato psicológico, viene la culpa. Ah, caramba, ¿qué fue lo que hice? Si yo tenía que haberle obedecido, yo tenía que haber seguido sus indicaciones. Y muchas mujeres se preguntan, ¿cómo le voy a contar esto a mi familia si todos pensaban que él era el hombre ideal? ¿No? Entonces ahí estamos en esta situación que no sabemos en ocasiones cómo salir de ella. Qué interesante todo lo que nos menciona, doctora. Yo creo que con esto nos da un panorama muy claro y muy amplio de qué situaciones debemos observar para ver si estamos viviendo violencia. Yo creo que muchas mujeres que seguramente nos están ahorita escuchando están reflexionando sobre yo viví esto o yo estoy viviendo esto, e incluso quizás algunos hombres están analizando yo hago esto también. Así que pues es muy importante tomar conciencia. Fíjese que al escucharla, recordaba que en cuestión del cerebro, el funcionamiento, cuando existe mucho miedo en la amígdala cerebral, sabemos que la corteza prefrontal está siendo controlada por la emoción y eso ocasiona que el pensamiento, el razonamiento se vea afectado y que la toma de decisiones se vea sumamente también afectada y entonces en muchas ocasiones podemos comentar ¿cómo es posible que esté viviendo violencia y lo esté permitiendo? Pero en realidad, pues hay situaciones que ocasionan que una mujer o normalice o no se dé cuenta de que está viviendo la violencia o simplemente tiene tanto miedo que no es capaz de tomar una decisión que le lleve a dejar de vivir esa situación y empezar a vivir su vida de una manera distinta. Yo creo que nos resume mucho en todo ese control excesivo que se llega a padecer y que seguramente muchas mujeres han normalizado la violencia emocional, sobre todo que se vive, y económica, que usted también nos mencionó, porque nos hablaba de que existe una restricción económica. Y pues muchas mujeres no lo toman en cuenta porque estamos pensando que violencia es solamente cuando existe golpes físicos y pues además, por ejemplo, usted nos hablaba de que se pierde el deseo hacia la pareja y entonces, ¿cuántas mujeres no habrá en nuestro país y en otros lugares que están siendo abusadas por sus parejas y ellas creen que es normal, que tienen la obligación de tener relaciones sexuales con su pareja porque son la esposa, por ejemplo? Entonces, pues hay que hacer conciencia que se llega a cometer maltrato, violencia y que pues a veces no se da cuenta la mujer. Entonces, doctora, ¿qué mecanismos hacen que muchas mujeres les cueste tanto romper con una relación dañina y cómo impacta la violencia en la identidad? Ya usted nos habló un poco sobre el autoestima y además en el cuerpo de la mujer, porque yo creo que el cuerpo habla cuando la mente aún no puede expresar lo que sucede. Usted nos dijo, se somatiza. Entonces, en ocasiones está viviendo alguna señal ya y no se da cuenta la mujer. Así es, doctora. Sí, sí, no lo puedo decir con mejores palabras. El cuerpo habla antes de que la palabra o la mente pueda entender qué es lo que está pasando. Entonces es cuando se comienza la somatización y la dificultad para romper con la relación, con el agresor, ¿no? Entonces existen dificultades que muchas mujeres pueden presentar para romper con una relación dañina y la violencia tiene efectos profundos en la identidad, en la autoestima y en el cuerpo mismo. Ahí, desde mi punto de vista, yo digo que puede ser en primer lugar una dependencia emocional. Muchas mujeres colocan su seguridad y su bienestar en la pareja, incluso si la relación es dolorosa. Esto se refuerza cuando la validación, cuando el cariño y el
conocimiento solo provienen de ese vínculo, es decir, del que la pareja le dé ese reconocimiento. Si no lo hace, pues entonces ahí viene la parte del reclamo. Es una cuestión de estructuras clínicas. El obsesivo, generalmente el hombre, generalmente no estoy absolutizando, eh, pues es el que tiene el poder y quiere que la mujer lo tenga en la palma de la mano. En cuanto la mujer hace lo contrario, ya empieza la descalificación. Y como ella solamente había recibido elogios de su pareja, pues ahí viene entonces la autoestima dañada, lacerada. Y se va repitiendo el ciclo. Viene la falsa esperanza y promesa por parte del hombre de que voy a mejorar, de que todo va a cambiar, te prometo que va a ser diferente. Fue el ejemplo que le puse anteriormente, ¿no? Tras una paliza, una golpiza, el hombre les regala un ramo de flores y la mujer queda como si nada, porque sí, sí, realmente me amaba. Entonces, en primer lugar, pues está la dependencia emocional. Pero aunado a esto, la falsa esperanza y las promesas por parte del agresor. Viene, que también mencioné, solo estoy como que poniendo en items, la baja autoestima. Cuando la mujer comienza a creer que no merece algo mejor y que lo que me pasó me lo merecía, porque yo fui tal cosa, ¿no? La palabra que se suele decir cuando se es infiel o las descalificaciones que refiere el hombre hacia la mujer. También hay un factor que es importante y es la presión social. Cuando la mujer se divorcia, por el motivo que haya sido, ya es dejada. Es que la dejaron y ya pertenece al mercado de lo usado. ¿Quién te va a querer divorciada y con hijos? Bueno, pues el entorno eh, social puede promover estas ideas e incluso el entorno familiar. Pues justificaciones como que, ay, nadie es perfecto, como si ya llevan 20 años de casados, ¿por qué ahorita? Finalmente todas las parejas discuten. Aguanta, aguanta un poquito por los hijos. Son palabras que se repiten una y otra vez en la mente de de la mujer y que no le permite tomar una decisión. También hay un autoengaño y una negación. Este es un mecanismo psicoanalítico que se detona fuertemente, porque la negación permite minimizar la gravedad del maltrato. Ay, no era para tanto. Me mandó al hospital y me operaron el ojo y me fracturó el brazo de una paliza, pero no era para tanto. Y bueno, ¿y qué voy a hacer? Si tengo que seguir ahí porque yo no sé hacer otra cosa. No, sí se puede hacer otra cosa, sí se puede hacer más. El impacto de esto, de no poder dejar y no asumir una responsabilidad ante los hechos, también tiene un impacto importante en la identidad, en la autoestima y hasta en el propio cuerpo. La violencia desestructura el sentido de sí misma. La mujer interioriza los insultos y las humillaciones, perdiendo confianza en sus capacidades, porque el hombre coloniza la mente de la mujer. Entonces, se pierde total contacto con los propios deseos de la mujer, con los propios deseos de realización y con proyectos personales. Entonces, se olvida de todo porque el hombre le dijo, no, usted se queda en la casa cuidando a los niños y yo la voy a mantener, mamacita. ¿Eh? Y usted aquí se hace lo que yo diga. Y la mujer quería crecer, quería expandirse, quería sencillamente ser otra persona. Y sin embargo, no lo pudo, no lo pudo hacer porque está desestructurada. Por otra parte, vienen las burlas a la cual se somete la mujer. Las burlas, las críticas, las amenazas van a minar de manera progresiva la autovaloración de la mujer. Hay algunos estudios que demuestran que la baja autoestima
está directamente correlacionada con la frecuencia y con la intensidad de la violencia sufrida. A mayor violencia sufrida, menor autoestima. Entonces, eh, empiezan a experimentar depresión, desesperanza, desestructuración. No valgo para nada, soy una basura de persona. ¿A dónde más me van a querer si ya yo tengo 50 años, por decir algo, y tengo 3 hijos? ¿Quién me los va a mantener? Y es muy difícil que a esta edad yo pueda conseguir pareja. Esos son los pensamientos que tienen las mujeres cuando atraviesan esta situación de violencia y que no les permite tomar la decisión adecuada para seguir adelante y hacerse cargo ellas mismas de su condición y de su situación. Sobre todo hay una desvalorización. El miedo, la dependencia emocional, la presión social, la baja autoestima, son mecanismos que dificultan esta ruptura con relaciones dañinas. ¿Por qué? Porque lo ha perpetuado o la familia o la sociedad. Romper con una relación violenta no solo implica tener que dejar una relación, muchas veces significa desafiar a la familia, desafiar a la sociedad, desafiar la forma de ver el mundo y romper lealtades profundas, como la propia historia familiar, ¿no? Una mujer en ocasiones puede querer irse de la relación, pero el miedo a estar sola, el temor a represalias, porque ahí viene algo que se ejerce el síndrome de alienación parental, SAP, por sus siglas, en el que el hombre amenaza a la mujer y dice, yo te voy a quitar de la casa, te voy a quitar la casa y todo el menaje de la casa me pertenece porque cuando yo me casé yo ya tenía todo y tú creciste conmigo y por si fuera poco, una tercera cláusula, no te voy a mantener a los hijos que fueron que nacieron durante el matrimonio. Entonces, ante esta realidad que se vive, la mujer queda paralizada, maniatada. ¿Por qué? Porque no trabajó, no estudió o sí pudo haber estudiado, pero nunca ejercido por dedicarse a la labor fuertísima que es la maternidad y de pronto viene el hombre y suelta aquellas cláusulas en un documento de divorcio. Realmente tomar la decisión no es sencilla, pero siempre se puede hacer con el acompañamiento adecuado, con la guía adecuada y de la mano de un terapeuta para atender la situación emocional y de la mano de un abogado para que pueda defenderla ante el juez y reclamar lo que por ley le corresponde. Pues yo creo que todo esto, doctora, que usted comenta es bastante serio, bastante grave, porque, bueno, nos damos cuenta con su explicación que salir de una relación violenta entonces no es nada fácil, porque intervienen todos esos mecanismos emocionales profundos que nos menciona, como el apego traumático, la culpa que nos dice también y la dependencia emocional, el miedo que las mujeres tienen hacia las consecuencias, hacia esa presión social que usted nos menciona. Muchas mujeres también normalizan la violencia o se desconectan de incluso su propio dolor para sobrevivir. Y por eso la decisión de irse no es inmediata, tardan muchísimo en asimilar que no están en el lugar adecuado. Es un proceso interno muy complejo que creo que no es fácil de superar y que, bueno, afortunadamente muchas mujeres van logrando liberarse de esa situación negativa. Definitivamente la violencia rompe la identidad porque, pues, usted nos dice, de alguna manera la mujer deja de reconocerse y vive desde el miedo. Y eso realmente destroza la autoestima, pues las humillaciones constantes que pueda vivir y que finalmente afectan el cuerpo, lo somatiza como, o se somatiza más bien, como usted nos dice, mujeres que seguramente están viviendo mucha ansiedad, que
quieren salir de la situación, pero no pueden, que ya tienen incluso insomnio, tensión, enfermedades en general psicosomáticas, que bueno, algunos médicos afortunadamente cuando una mujer llega, por ejemplo, con problemas de colitis nerviosa, lo primero que le preguntan es si vive violencia, pero ¿cuántos lo hacen? Realmente son muy pocos. Entonces, la violencia no solo lastima el cuerpo, nos queda muy clara, muy claro, sino también lastima la historia interna de la persona que la va a limitar y que no le permite realmente, como usted dice, pues desarrollarse, porque nos decía usted, pierde confianza en sus capacidades. Así que, pues es muy importante el escucharle, el reflexionar, el ser consciente de qué estamos viviendo y tomar la decisión de pedir ayuda para generar un cambio. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César y regresamos para seguir platicando con la doctora Celia. Psicosalud informa. La violencia emocional es una de las más difíciles de identificar porque se oculta en lo cotidiano. A veces está en dejar de ser tú misma, callar para evitar un enojo, cambiar tu forma de vestir, renunciar a cosas que te daban alegría. También está en la culpa que no te deja respirar, sentir que todo lo que haces está mal o creer que si él se molesta es porque tú fallaste. La violencia emocional se esconde en caminar con miedo, en medir tus palabras, en vivir en constante alerta. Otra señal importante es el aislamiento, cuando poco a poco te vas alejando de tus amistades, tu familia o tus actividades. No porque tú lo decidas, sino porque él prefiere que no vayas. Y quizás la señal más sutil de todas es justificar lo injustificable. Solo estaba cansado. No es para tanto. Así es su carácter. El cuerpo también envía señales como tensión, insomnio, dolor de estómago, ansiedad. El cuerpo habla cuando el corazón está callado. Identificar estas señales no es para juzgar, sino para acompañar. Ninguna mujer merece sentirse pequeña, culpable o con miedo dentro de una relación. El amor jamás debería de doler. Estamos de regreso y estamos hablando de un tema muy importante sobre la violencia que viven muchas mujeres en nuestro país, en diferentes partes del mundo. Estamos con la doctora Celia Palay Infante, quien nos ha hecho el favor ya de darnos grandes explicaciones que nos permiten entender estas situaciones que se van viviendo en las mujeres que viven violencia y cuál es el origen de ello y además cómo es que se van presentando ciertos signos que nosotros debemos considerar para poder actuar, poder cambiar las cosas y que realmente disminuya la violencia en nuestro país, porque no podríamos hablar de erradicarla, no es tan fácil, pero es un proceso que debemos seguir y se debe empezar por disminuir. Doctora, entonces, ¿qué papel juega el trauma infantil en la repetición de relaciones violentas en la vida adulta? Usted ya nos fue mencionando cómo es que se va inculcando a través de la educación en casa, del ejemplo incluso que se va viviendo con las madres de familia, para que de alguna manera esto continúe y no se pueda terminar. Sí, doctora, el trauma infantil juega un papel fundamental en la repetición de las relaciones de violencia, porque influye profundamente en la estructura psíquica y en las modalidades de vinculación afectiva que nosotros desarrollamos desde la infancia. El trauma infantil que puede explicar incluso algo más profundo, abuso físico, abuso emocional, abandono, negligencia, exposición a violencia familiar. Todo esto deja huellas y me queda claro, no sabemos o no nacemos sabiendo ser padres. Y vamos a estar repitiendo patrones heredados. Si no hacemos consciente esto, eh, pues el trauma va a seguir. Me quedo así como hablando en pausa porque estaba recordando el caso de una mamá que al momento de controlar, intentar controlar esfínteres de su hijo, y se hacía popó sin avisar, ella lo metía en una cubeta
de agua fría de toda la noche que se había quedado al sereno. Y un día el niño se puso cianótico, moraditos sus labios, sus manos, y no se calentaba, tuvo que llevarlo al hospital. ¿Se imaginan el trauma que sufrió ese niño? Estoy hablando del caso del niño, pero hay otros ejemplos de traumas infantiles, como es el destete, por ejemplo, y menciono todo esto porque desde ahí se puede originar nuestra vida futura, ¿no? Nuestro desempeño, estas huellas profundas y duraderas que tenemos en el inconsciente, prácticas del destete, como que le pongo popó de gato, como que pongo sábila, algo amargo para que ya no siga mamando el infante. Estas experiencias tempranas configuran los modos en que una persona entiende el amor, entiende el poder, pero también entiende la inseguridad y el sufrimiento. Eh, Vemos niñas que crecen o han crecido en el maltrato constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Ella va a internalizar de manera inconsciente que el amor está ligado al dolor y al miedo. Y eso es lo que va a reproducir en su vida futura. Hace unos ratito, al inicio prácticamente, hacía alusión, o más bien hice alusión, a una lectura que en lo personal es muy embaucadora y es recordar, repetir, reelaborar. Entonces, habla de la compulsión a la repetición. Recordamos algo y lo vamos a hacer, ¿no? Describe esta tendencia inconsciente a reproducir situaciones traumáticas no elaboradas para intentar resolverlas y domarlas. Esto explica el por qué muchas mujeres, sin ser conscientes de lo que está pasando, buscan en la adultez pareja que repitan los patrones de violencia o abandono que vivieron en la infancia. Hay un libro que se llama Las cinco heridas del alma, que pueden consultarlo, es un libro buenísimo en lo personal y me ayuda a entender o a quitar, desenmarañar todo este entremado tan difícil del inconsciente, ¿no? Entonces, el trauma infantil afecta el desarrollo del yo y la capacidad para formar vínculos saludables. Por ejemplo, si en la infancia el vínculo primario fue inconsistente y fue abusivo, la persona puede desarrollar una estructura de apego insegura. Le ponía, por ejemplo, el de la, retirar, el destete, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si crece con esta estructura de apego insegura, con miedo a la intimidad o con una necesidad excesiva de aprobación y control, pues desde luego que lo vas a reproducir en las relaciones adultas. Entonces, estos patrones se traducen al momento de elegir parejas disfuncionales, al momento de elegir parejas violentas y vamos a estar reproduciendo el ciclo traumático. Es eso lo que decía Freud. Recordar y repetir. Yo recuerdo que yo hacía esto o me pasaba esto y entonces repito el hecho. Esto considero que es la clave del éxito, dirían algunos. En el momento en que yo me doy cuenta que estoy repitiendo un patrón, llámese cualquiera, cualquiera que ésta sea, voy a poner un ejemplo coloquial para que se pueda entender qué es esto de recordar, repetir. Todos queremos estar delgadas y estar súper mamacitas, eh, porque vienen las fechas festivas y comemos pues tamales todo septiembre, vienen los tamales en octubre, Día de Muerto, toda la comida y para poner la cereza sobre el pastel, pues ya terminamos con el maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Comiendo mucho.
Y empieza el lunes y yo no, ahora en enero sí voy a hacer ejercicio. Pero hoy es sábado, pero empiezo el lunes, ¿no? Y el lunes hace mucho frío, ay no, hace mucho frío, qué pereza, mejor el martes. Y así se nos van y que no, ya es miércoles, ya para qué, mejor empiezo la siguiente semana. ¿Por qué hacemos esto? Porque la mente recuerda la comodidad, la holgazanería, el camino que es fácil, ¿no? Que ya está, así está configurado nuestra psique y así está configurado nuestros patrones de vinculación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo digo así, en palabras de Celia Palay, pararme en seco y decir, a ver, Celita, ya tienes que hacer esto, porque ya sabes que es por ahí. No, no puedes seguir procrastinando, no tienes por qué, si ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? Si sabes que hacer ejercicio es lo que te conviene, ¿por qué no lo haces? Y ahí viene un término filosófico que me gusta mucho, que es la acrasia. Acrasia es hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer. Cuando nosotros decimos, oye, ya hasta aquí voy a dejar de repetir esta situación y voy a empezar a reelaborar y hacer y convertirme en la Celia que yo quiero ser, entonces cuando todos a nuestro alrededor se quedan paralizados, más que nosotros en un inicio. ¿Por qué? Porque ya estamos sacando nuestro yo interno. Ya tenemos un principio de realidad que, que ya no tiene por qué estar vivido desde la violencia o desde la holgazanería o desde la falta de luz o la falta de visión. El hoy por hoy, en mi presente, de que ese es el camino para yo estar saludable. Que si yo sé que ahora está esto de los carbos y carbohidratos, cero carbohidratos, ya sabemos que los carbohidratos tienen tales efectos, pues entonces no lo hago. Si ya yo sé que estoy repitiendo patrones familiares de lo vivido, de lo abandono, del abuso, y que esto ha dejado marcas profundas en mi psique, pues entonces yo tengo ya que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque la persona más importante del mundo soy yo. Y sin ayuda terapéutica, estas dinámicas pueden verse obstaculizadas y no pudiéramos tener el camino que todos queremos. ¿Por qué? Porque ya mencioné, está la acracia. No hacemos las cosas cuando tenemos que hacerlas. Entonces, si fuéramos conscientes de que tenemos que hacer una u otra cosa en el momento preciso y no dejarlo para después, porque después hay tiempo, ahí estamos rompiendo nuestro ciclo de recordar, repetir y reelaborar. Así sería entonces esta. Espero que este ejemplo haya sido elocuente para que se den cuenta las mujeres que están en violencia, que es un mecanismo inconsciente, pero nosotros tenemos que hacerlo verdadero porque ya nos dimos cuenta y siempre de la mano de un especialista que no sea capaz de ejercer presión en el proceso y mucho menos de emitir un criterio o un juicio que dañe más la autoestima en el consultorio, que dañe la autoestima de la paciente en el consultorio. Claro que sí, doctora, queda muy, muy claro y entonces pues hay que tomar decisiones. Fíjese, me hace reflexionar que a veces lo que vivimos de niña se queda sembrado muy hondo, tan hondo que ni siquiera sabemos que sigue ahí. Cuando una niña crece, entonces viendo gritos, miedo o incluso dolor, aprende que el amor duele, que querer implica tener que estar aguantando, porque así sí soy buena madre, buena mujer. Y bueno, ya de adulta, sin darse cuenta, busca precisamente lo que le resulta familiar, aunque la estén lastimando. El trauma infantil entonces no se recuerda, yo creo que se va a revivir en todo momento y por eso es tan Así es. importante mirarlo con compasión. Esto yo creo que nos debe de llevar a una reflexión muy grande sobre cómo estamos educando a nuestras hijas, qué ejemplo le estamos dando para que pues ellas no repitan los mismos
patrones. Y entonces, doctora, yo quisiera hacerle dos preguntas. Una, ¿cómo es que podemos acompañar a una mujer que vive violencia sin presionarla ni juzgarla? Porque seguramente hay quien nos escucha y dice, bueno, ¿yo cómo ayudo a alguien? Y desde el psicoanálisis, ¿qué significa romper con esa repetición que usted nos ha mencionado? ¿Cómo es que se logra? Ay, qué interesante la pregunta. ¿Cómo acompañar sin presión? Bueno, esto requiere una actitud fundamentada en una escucha empática. Perdón, en una escucha empática, es decir, hablar menos y escuchar más. Dirían por ahí, para eso tenemos dos oídos y una boca, porque tenemos que escuchar más. Eso para mí, en palabras coloquiales, es una escucha empática. Es el respeto por los propios tiempos del paciente y sus decisiones, porque en ocasiones es algo muy doloroso y no sabe hablarlo, no quiere hablarlo, y si no se tiene este sostén emocional que priorice su autonomía, el proceso terapéutico se va a hacer tornar un poco más difícil. Es por ello que el primer paso es crear un espacio donde la mujer se sienta segura para expresar lo que vive sin temor a ser criticada. Esto implica escuchar sin interrumpir el discurso del paciente. Evitar minimizar su experiencia. Validar sus emociones, diciéndole, por ejemplo, entiendo que tengas miedo, estás bien que te sientas confundida. Evitar frases que cuestionen su percepción como, pero si él no te pegó, ¿por qué tú lo hiciste? Es fundamental que no validemos, no invalidemos el sufrimiento, porque se tiende a comparar si yo puedo porque tú no puedes, o si yo lo aguanté porque tú no lo aguantaste, palabras de las mamás, ¿no? Entonces, romper con una relación violenta es un proceso complejo, empero, ya lo había mencionado, que puede necesitar tiempo y múltiples intentos y múltiples recaídas. No se debe presionar a la mujer para que tome decisiones rápidas, ni juzgarla si decide quedarse ahí más tiempo del tiempo esperado, de lo planificado. Es importante acompañarla recordándole que está en control de sus decisiones y apoyarla en las recaídas que pueda tener. En el momento en que esté lista para actuar, pues también hay que apoyarla, ofreciéndole información y opciones sin imponer. Queremos en ocasiones que todo sea rápido, pero aquí lo más importante es ofrecer el apoyo concreto, brindar ayuda práctica, acompañarla en su apoyo legal. Si es médico, pues con el médico, cuando hay una violencia o tienen que hacer algún peritaje, hacerse de una red de apoyo, que las hay, o simplemente estar disponible para la conversación cuando la persona lo necesite, en el caso de las buenas amigas. Al acompañar, es importante que mostremos respeto y mucha escucha y confianza en la capacidad para decidir, eh, confianza en la capacidad que tiene la persona para fortalecer su autoestima y su esperanza. Y desde luego, evitar juicios y culpas. Eso es fundamental, es fundamental el preguntar cómo te sientes, qué te gustaría que cambiara. Estoy aquí si necesitas hablar. Palabras que fortalezcan a esta persona y que no se sienta aislada. Romper con la repetición significa interrumpir el ciclo inconsciente, mediante el cual una persona revuelve patrones dañinos que ya han sido experimentados, generalmente desde la infancia, como ya lo habíamos mencionado, tratando de resolver conflictos no elaborados. Eh, mm, mm, este concepto señala que los sujetos tienen que recrear en sus relaciones y conductas experiencias traumáticas con el objetivo inconsciente de dominarlos o de darle un nuevo sentido, aunque esto implique
un sufrimiento repetido. Yo sé que me va a pasar, entonces lo vuelvo a hacer, porque ya yo salí una vez de esto y vuelvo a salir por el mismo camino, pero ahí yo estoy sufriendo. Entonces, ¿qué implica romper con la repetición? Es lograr que la persona tome conciencia de esos patrones. Era el ejemplo del gimnasio. Haz consciente de que necesitas hacer ejercicio. Llueve, truene o relampaguee, para que entonces tú puedas tener una calidad de vida diferente o por lo menos la que esperabas. Si ya nosotros identificamos que estamos repitiendo una situación del pasado heredada de nuestros papás o nuestros abuelos, etcétera, ya me estoy percatando, pues no le voy a estar echando la culpa todo el tiempo que me educaron de esa manera. El ser humano es un ente social. Entonces, ¿qué has aprendido tú con la sociedad? Y esto es, digamos, una postura diferente a la del psicoanálisis. Eh, el socioconstructivismo, eh, pero es válido mencionarlo en este momento. No es simplemente cambiar de pareja o tú me lo hiciste y yo te lo voy a hacer, porque viene la venganza. Ahí quien está hablando es el ego. Es un proceso mucho más profundo de elaboración psíquica en el que se resignifica la propia historia personal. No es de que tú me haces una y yo te hago dos y que pues, donde quiera son tres o una de cal y otra de arena. No. Ahí no ha habido un proceso de elaboración ni de ruptura de ciclo, de romper con la repetición. Ahí sencillamente ha habido una venganza y en ocasiones se puede confundir estos términos, ¿no? Pero es por la cuestión social. Tú me lo hiciste, el hombre, me engañaste, ahora yo me voy a vengar de ti haciendo lo mismo que tú me hiciste. En el fondo, yo sigo repitiendo, no ha habido un proceso de elaboración o de reelaboración del proceso, de lo que ha sucedido. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Cómo se va a lograr? Era una de las preguntas que me hacía. Pues esto se logra a través de la toma de conciencia. En primer lugar, identificar las repeticiones, entender sus orígenes y cómo operan en las relaciones actuales. Pongo un ejemplo. Una mujer puede reconocer que busca parejas dominantes. ¿Por qué? Porque en la infancia vivió la figura paterna con autoridad rígida, que ella no lo podía cuestionar. Entonces, va a buscar una pareja con características similares a lo que ella vivió en la infancia. Inmediatamente, cuando ella se da cuenta de esto, pues debe de elaborar el trauma, trabajar el dolor, trabajar la experiencia no resuelta para que pierdan su poder compulsivo, integrándolos a una narrativa personal diferente. Entonces, tomo conciencia, elaboro el trauma y reconozco mi propio deseo, porque hasta ese momento el deseo está anulado. ¿Qué es reconocer el propio deseo? Aprender a discernir entre lo que el sujeto realmente desea y lo que corresponde a mandatos familiares, a mandatos sociales o fantasías inconscientes. Vamos con el ejemplo que les había puesto. Es la mujer que busca parejas dominantes porque en la infancia el papá fue la figura paterna, no el papá exactamente. La figura paterna tenía una autoridad y era rígido al momento de tomar decisiones y ella no podía cuestionar las decisiones. Entonces, cuando está en terapia, va a elaborar el trauma, va a trabajar el dolor que le causaba esta experiencia, que no lo pudo resolver en su momento, sino hasta ahora que está con su nueva pareja y dice, pues esto no es lo que yo quiero. Ahí viene el paso número 3, donde estás reconociendo su deseo, qué es lo que tú quieres de ti, de tu pareja, qué es lo que deseas en esa relación. Y por último, pues hay que construir nuevos vínculos. Entonces, doctora, resumiendo, ¿cómo logramos romper con la compulsión? Pues primero, tomando conciencia.
2, elaborando el trauma. 3, reconocer el deseo, nuestro propio deseo. Y por último, vamos a construir nuevos vínculos, desarrollar relaciones basadas en el respeto mutuo y la autonomía, que van a ser distintas a los patrones repetitivos del pasado. Romper con la repetición, con la compulsión a la repetición, es un proceso de autoconocimiento, de elaboración psíquica. Y entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de qué queremos, hacia dónde vamos y dónde estamos, entonces vamos a poder interrumpir esos ciclos automáticos y dolorosos para abrir espacio a nuevas formas de relación del ser, a nuevas relaciones con las parejas y siempre desde un punto de vista o desde un lugar consciente y autónomo. Pues muy interesante, doctora, escuchar esta respuesta porque nos da una idea de cómo es que nosotros podemos pues romper esos círculos viciosos que se vienen viviendo de generación en generación. Yo creo que entonces quedó muy claro también que acompañar a una mujer que vive violencia, pues va a implicar estar con ella, sostener, escucharla, como usted nos decía, y algo muy importante sin exigirle decisiones que quizás aún no puede tomar, porque pues es muy común que alguien le diga, déjalo, no permitas esto, ya retírate, y en realidad eso no va a funcionar porque pues sabemos de casos que se han tenido así y las mujeres se separan y después regresan o incluso denuncian y después quieren sacar de la cárcel a las parejas. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que cada mujer tiene sus tiempos, sus miedos y sus propias heridas. Y pues además nosotros tenemos que pensar que si la presionamos, pues vamos a estar aumentando esa culpa que usted nos ha mencionado. A veces lo más sanador es ofrecer un espacio seguro donde pueda volver a confiar en su propia voz, porque obviamente pierde esa confianza en sí misma y bueno, como usted lo dice, desde el psicoanálisis, romper con la repetición es precisamente eso, dejar de recrear las historias antiguas que venimos viviendo de generación en generación y que duelen. Es empezar a mirar lo que de alguna manera no se ha dicho y que no lo tenemos consciente, lo que nos han heredado, lo que hemos aprendido sin darnos cuenta para elegir un destino distinto, porque usted nos decía, tenemos que lograr precisamente autoconocimiento. Y yo creo que cuando tomamos conciencia de las cosas, entonces las podemos cambiar. Es como cuando nosotros estamos observando en nuestro hogar primario cómo es que nos están educando y después analizamos, reflexionamos, somos conscientes de qué nos pareció bien y qué no nos pareció bien. Y entonces aquello que no nos pareció adecuado, lo podemos cambiar con nuestros hijos. Así que hay que tener esa conciencia en todo momento para poder realmente cambiar nuestra realidad. Doctora, ¿qué mitos culturales o sociales considera más dañinos respecto a la violencia de género? Uy, hay tantos, doctora, tantos. Me viene pues a la mente los peores, ¿no? Digamos así. Aquellos que legitimizan, justifican o naturalizan el maltrato hacia las mujeres, dificultando su reconocimiento y su búsqueda de ayuda, como por ejemplo, si te pega es porque te ama. Oh, calladita te ves más bonita. La culpa es de la víctima. Si te pones la faldita corta, tú eres la culpable porque estás provocándolo, ¿no? Entonces, esta creencia de que la mujer provoca la violencia por un comportamiento, por vestimenta o actitudes, eh, genera estigmatización y culpa interna. Y esto va a estar perpetuando el silencio y va a dificultar la denuncia y el apoyo social. Eso es gravísimo. Que después de vivir violencia de cualquier tipo, pues que se quede callado. Otro que me viene a la mente es aguantar por los hijos. ¿Qué culpa tienen los hijos? Ellos van a entender de que no había un hogar con amor. Y créanme, mujeres y todos los que están escuchando, que es preferible un divorcio a tiempo que crecer
en un hogar donde no haya amor y hayan pleitos. Van a ser menos los traumas que van a presentar nuestros hijos. Tampoco es válido quedarse por la familia porque ya se llevaban 20 años de casado y hay que aguantarse, pues ya que nos casamos por la iglesia y Dios dijo que hasta que la muerte nos separara o mil cosas. Em, por ejemplo, lo que pasa en casa se queda en casa. Este mito fomenta el silencio y la invisibilización del maltrato, impidiendo que la violencia sea abordada por instancias sociales, legales, comunitarias, y dejando a la mujer mucho, mucho más vulnerable. Hay otro mito que dicen que los hombres violentos no pueden cambiar. Aunque el hombre reconoce el problema, este mito puede limitar la búsqueda de procesos terapéuticos y de responsabilidades del agresor, fomentando una actitud de resignación frente a la violencia. Es que él es así, ya no va a cambiar. No, sí, siempre se puede cambiar. Ya vimos en la pregunta anterior cómo se puede lograr esta parte de la compulsión, de tener este comportamiento repetitivo, tomando conciencia, elaborando el trauma, reconociendo el deseo y construyendo nuevos vínculos, nuevas relaciones. Entonces, estos mitos realmente es clave para avanzar hacia una cultura que erradique la violencia de género y promueva relaciones igualitarias y relaciones respetuosas. Este otro mito de que el amor todo lo puede, no es cierto. No, llevan a pensar que la mujer tiene que soportar todo tipo de ofensa, de daño e incluso anulando la dignidad propia. Y no, no va por ahí. Pues yo creo que es el momento de desmitificar tantos mitos precisamente sobre esta situación, porque ya nos tenemos que quitar esa idea de que las buenas mujeres tienen que aguantar todas las situaciones que se les van presentando. Yo creo que de alguna manera, pues hay ideas que hieren más incluso que un golpe, mitos que normalizan la violencia, que la justifican o que incluso la están minimizando. Recuerdo mucho a Bourdieu cuando habla de la violencia simbólica, un sociólogo Ujú. francés, pues Sí. es como la aceptamos y la vemos muy normal y precisamente los mitos contribuyen a que creamos que eso es lo adecuado. Es como cuando le dicen los padres a los hijos, te pego porque te quiero, ¿no? Y cuando estés grande me lo vas a agradecer. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido ocurre lo mismo y hay que generar nuevas ideas que contribuyan a que no nos creamos precisamente esos mitos, esas mentiras que se han contado y que nos hacen a muchas mujeres en algún momento de nuestra vida a tener cierta sumisión ante los hombres. Yo creo que no es adecuado, no es sano y pues muchas mujeres se ven afectadas y nunca salen de ese círculo vicioso de la violencia. Vamos a escuchar la última cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César, quien como en cada programa nos brinda una recomendación y regresamos para despedir a la doctora Celia. Psicosalud informa. Desde Psicosalud queremos recordarte algo profundamente importante. Tu bienestar emocional es un derecho, no una opción. Si estás viviendo violencia, ya sea física, psicológica, económica o emocional, no tienes que enfrentarlo sola. Pedir ayuda no significa que tengas que tomar decisiones inmediatas. A veces el primer paso es simplemente hablar. Hablar con un profesional, con una amiga, con alguien que te escuche y te crea. Ese primer paso puede abrir un camino completamente diferente. Buscar apoyo psicológico no es un signo de debilidad, es un acto de valentía. Es decir, mi vida, mi paz y mi salud también importan. Y si conoces a alguien que está viviendo violencia, recuerda, no juzgues, no minimices, no presiones, acompaña. La presencia amorosa puede ser la diferencia entre sentirse atrapada o sentirse acompañada. Desde Psicosalud te decimos, tu voz tiene valor, tu historia merece respeto, tu vida merece paz. No estás sola,
Hay caminos, hay apoyo y hay esperanza. Yo creo, doctora, que tendríamos que hacer otro programa para poder ampliar más el tema. Realmente es muy interesante escucharle, nos deja muchos conocimientos y sobre todo mucha reflexión sobre qué hacemos y que incluso cómo podemos ayudar a alguien que está viviendo violencia y sobre todo, pues, hacer un análisis si en algún momento de nuestra vida hemos vivido algún tipo de violencia, si la hemos normalizado o quizás incluso si estamos llegando a contribuir a que ahora nuestras hijas también vivan violencia, que busquen a parejas que cometan sometimiento sobre ellas, que las controlen. Entonces es muy importante hacer esta reflexión y pues siempre buscar la ayuda que se requiere de un especialista para poder salir de cualquier situación negativa que se esté viviendo. Muchas gracias, doctora, por todo lo que nos ha compartido. Como le dije al inicio, de verdad es un gusto haberla tenido en el programa. ¿Y qué mensaje le dejaría hoy a las mujeres que sienten miedo, pero que también desean salir de la violencia? Porque yo creo que muchas mujeres tienen un anhelo tan grande de no estar viviendo esas situaciones. Doctora, para mí sería un placer estar nuevamente en su programa. Comparto su criterio, que sí es importante. Sé que 1 hora y media no es suficiente para abordar este tema a profundidad como realmente nos hubiera gustado, pero sí con todo gusto puedo estar presente. Salir del silencio es un acto de valentía. Y si nosotras, tenemos minada la autoestima y en nuestro propio autoconocimiento se va a complicar un poco más, ¿no? A las mujeres que sienten miedo, pero también un deseo profundo de salir de la violencia, el mensaje desde el psicoanálisis es el acompañamiento, es el reconocimiento y es la esperanza. Se vale, en primer lugar, validar el miedo. Se vale sentir miedo. No es una debilidad, sino una señal legítima de protección ante el peligro y la incertidumbre que implica romper un ciclo conocido. Se necesita de mucha valentía. Sentir temor, mujeres que nos escuchan, es humano y es comprensible, porque la violencia genera heridas profundas y vulnerabilidades que deben ser atendidas con cuidado, pero al mismo tiempo, ese deseo de cambio y liberación es un acto valiente y un indicio poderoso de que dentro de nosotras, dentro de cada una de ustedes que nos están escuchando, hay fuerza y posibilidades para construir otras vidas. Salir de la violencia no es un momento. No teman si de pronto se siente que no caen en el proceso. Este proceso que es arduo, doloroso, largo, puede incluir dudas, retrocesos, incluso pueden haber avances. Cada paso, por pequeño que parezca, es valioso y significante. Buscar ayuda, hablar del problema y confiar en alguien son actos de coraje que contribuyen a transformar el sufrimiento en una esperanza. Y es justamente esa, la esperanza, la que yo quiero eh, puntualizar el día de hoy. No, dicen por ahí que la esperanza es lo único que se pierde, lo último que se pierde, yo digo que es lo último que nace. Entonces, en ese nacimiento, a las mujeres que sienten miedo, pero que también tienen un rasgo de esperanza o deseo de salir, recordarles que no están solas, que el miedo es legítimo, pero también es legítimo querer otra forma de vida. Es posible pedir ayuda, aunque no sepas exactamente a dónde ir. Hay redes de apoyo, hay profesionales, hay figuras cercanas dispuestas a escucharte. Salir de la violencia es un proceso, a veces lento, a veces doloroso, pero cada paso cuenta hacia el bienestar que queremos. El primero puede ser tan simple como hablarlo con alguien de confianza y buscar información. Y en eso tenemos acceso todas, porque todas tenemos una amiga, todos tenemos acceso a buscar información. Entonces, tú mereces
paz. Tú, mujer, mereces respeto y alegría. Te acompañamos sin juicios y sin presión en cada paso de este camino. Si estás en esta situación de violencia, acércate con un profesionista de la salud para que te brinde el apoyo. Y si no puedes, aquí tenemos el grupo de psicosalud, todos expertos que podemos ayudarte y con todo gusto estamos a su disposición. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, doctora, por este gran mensaje que nos está dejando y que yo estoy segura que a alguien hemos llegado con este programa y alguna vida tendrá que cambiar. Doctora Celia, muchísimas gracias de verdad por su sensibilidad, por su mirada y por su palabra. Gracias también a quienes nos escucharon el día de hoy. Si desean volver a escuchar este programa, pueden encontrar el podcast en sinergiainteligente.com. Y recuerden, si algo de lo que escucharon hoy tocó su historia, no están solas. En Psicosalud siempre habrá alguien para atenderlas, dispuesto a acompañarlas. Pueden comunicarse con nuestros profesionales en las diferentes sedes, con el doctor César Manuel Torres Arias al número 22 27 72 44 79. Se encuentra en la ciudad de Puebla, pero él lo puede canalizar a Psicosalud Pachuca con la licenciada Angélica Jaime y con la licenciada Lucía Reyes Cano, a Psicosalud Cuba precisamente con la doctora Celia Palay Infante, a Psicosalud Teciutlán con la licenciada Karen León, a Psicosalud Hidalgo con la maestra Ana Yansin Cisneros y por supuesto a Psicosalud Córdoba con una servidora doctora en educación, Araceli Mata Contreras. En Psicosalud siempre habrá alguien para atenderle. Se van a quedar escuchando una canción que se llama Vivir sin miedo. Ya nos los dijo la doctora Celia, tenemos que disfrutar de Vivir sin miedo. Es una canción de Vivir Quintana y Mon Laferte que precisamente escribe Vivir Quintana a petición de Mon Laferte para contribuir a llevar un mensaje hacia aquellas mujeres que están viviendo violencia y a nuestra sociedad en general. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Celia. Buenas tardes. tiemblen Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del Sinergia Inteligente presentó Desde su mirada, con la doctora Araceli Mata Contreras. Escúchala cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.